Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos. Esto es Networking DC. ¿Sí? La idea de este espacio es que estudiantes avanzados y egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP puedan contar sus experiencias, ¿sí? En su carrera profesional y contar cómo se desarrollan actualmente, ¿sí? En el mercado laboral. Esta actividad se va a desarrollar en la semana del 19 al 23 de julio. ¿Sí? Así que bueno, le doy la bienvenida a las personas que van a exponer, ¿qué tal? Y a los oyentes, bienvenidos, algunos los conozco, ¿cómo andan? Y ustedes también. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo va? Eh, Bien. Antes de presentar a los expositores, más que expositores, a los integrantes de esta conversación que vamos a tener, quiero contarles, primero me presento, mi nombre es Mariano Fagelbaum, yo soy diseñador industrial y profe de la UP en diseño, hace ya unos 8 años, si no me equivoco. Por mi parte, tengo también una carrera en diseño industrial, con lo cual mi intención es también aportarles en esta charla. Y tengo emprendimientos, también por mi parte, un emprendimiento que tiene que ver con mobiliario de productos de chapa, que se llama HIP, un emprendimiento de pedales de efecto para guitarra, que se llama Bauton, y trabajo en un estudio de diseño que se llama Total Tool, y se dedica al diseño de retail y locales comerciales y oficinas. Bien, el espíritu de este encuentro, ¿sí? Es que los participantes nos van a contar sus experiencias en forma flexible, descontracturada, ¿sí? La idea es que esto sea una conversación y que podamos todos aportar y contar nuestras experiencias. Voy a pasar ahora a saludar y presentar a cada uno de ustedes, así nos vamos conociendo y la gente que asistió también. Voy por mi listadito acá que tengo el machete, así lo hacemos ordenado. Primero saludo a Andrés. Hola Andrés, Amador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano? Bien. Si quieren, cuéntenme dónde andan, así la gente se hace una idea también de su ubicación. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Andrés Amador. Me encuentro en Bogotá, Colombia, diseñador industrial del 2013 en la Universidad de la UP. Estoy aquí pues para Perfecto. contarles. Yo ahora cuento una breve resumen de qué haces. Se define Andrés que actualmente es CEO y cofundador de SetHunt, que es un marketplace de alquiler de locaciones a corto plazo, que conecta propietarios de inmuebles con marcas de la industria creativa. Se describe como un soñador a tiempo completo y un emprendedor cotidiano, egresado de diseño industrial y con especialización en marketing digital. Tiene experiencia en diseño de productos, gestión de proyectos y desarrollo de negocios. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí, ¿Viste cómo te correcto. estudié? Perfecto. Muy bien. Está Impresionante. perfecto. Muy bien. Bueno, saludo a Pablo, así, a César. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes, buenas noches acá. ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien, mi nombre es Pablo César, tengo 35 años y actualmente estoy en España, bien. En la playa de Málaga. en la playa de Málaga. Bien. Bueno, Pablo está desarrollando un emprendimiento de escritorio digital modular, ¿sí? Cuenta que dada la creciente demanda de puestos de trabajo hogareños, de home office y el vasto crecimiento del mundo gamer, se busca generar una respuesta de mercado, ¿sí? Que es un escritorio digital customizable que mejore la experiencia de usuario. ¿Sí? El escritorio está desarrollado mediante un cuerpo metálico que permite agregar distintos módulos, ¿sí? Y accesorios. Muy bien. Seguimos con Felipe El Coro. Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mi nombre, Bien. me presento, soy Felipe El Coro, tengo 31 años, estudié diseño industrial en la Universidad de Palermo, empecé en el año 2008, terminé en el año 2014 y actualmente vivo en Rojas, provincia de Buenos Aires, corazón de la Pampa húmeda. Bien, muy bien. Bueno, Felipe cuenta que trabaja en una empresa de automatización industrial, ¿sí? Con otros 3 socios que se llama RedTech. El objetivo de la misma es ofrecer distintos tipos de soluciones a empresas, desde la ingeniería de proyecto hasta la automatización de procesos e implementación de software, brindando también instalación y puesta en marcha de equipos que ellos mismos diseñan y fabrican. Muy bien.
Muy interesante. Bastante variado tenemos acá el equipo que se armó, está buenísimo. Bien, seguimos con Arturo. Hola Arturo Marroncelli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar en este espacio. Espero que estén todos bien. Muy bien. Arturo es diseñador de mobiliario, trabaja tanto con modelos estándar como proyectos a medida, busca hacer productos nobles que le permitan al usuario ordenar y optimizar sus espacios de trabajo y ocio. También ofrece servicios de diseño a terceros, principalmente pymes, y servicios de modelado e impresión 3D. Muy bien. Seguimos entonces presentando a Gastón. Gastón, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por los que están participantes, a los chicos integrantes y bueno, espero que nos podamos conocer y va a ser interesante la charla, seguramente. Muy bien. Gastón es responsable de diseño y desarrollo de producto en una firma dedicada al rubro automotriz, con presencia en el sector de competición de turismo carretera. Se encarga desde la idea hasta su producción final. Esto le permite visualizar e intervenir cada etapa de fabricación y materialización del producto. Bien, muy interesante. También es, dentro del ámbito académico, es asistente desde el 2018 en la universidad, en la materia de diseño industrial 3. Muy bien, y tenemos a Cinia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo les saludo desde Costa Rica. Aquí son las 3 de la tarde. Muy Es una bien. tormenta terrible. Ah, sí. Mirá. Bueno, Cinia actualmente es profesora de la Escuela de Diseño Industrial del Tecnológico de Costa Rica, es miembro de la Comisión Espíritu Emprendedor del TEC y representa a la institución en la Mesa Sectorial de Diseño y Diseño Artesanal como parte de la Estrategia Nacional Costa Rica Creativa 2030 del Gobierno de Costa Rica. Bueno, ya hicimos todas las presentaciones formales, ¿sí? Así que yo tengo una pequeña guía, que es la misma que tienen ustedes, para empezar a charlar y a descontracturar, ¿sí? Lo tengo a Felipe ahí primero, así que arrancamos con él, y después el resto vamos contando. Felipe, te pregunto, ¿en qué rol vos sentís que aprendiste más? ¿Sí? Puede ser tanto en una materia de la facultad o algún rol laboral específico. En principio, en el rol que yo me desarrollé cuando me recibí estaba en la nada y no tenía nada que me atara. Yo vivía en la capital. Mandé currículums de norte a sur del país y de este a oeste, y tuve la suerte de conseguir trabajo en una metalúrgica de acá de la ciudad de Pergamino, que es acá a 40 kilómetros. Y arranqué con eso. Lo interesante es que uno sale de la facultad y conoce un montón de cosas, porque uno tiene 40 materias y conoces de diseño gráfico, tenés conocimientos de arte, de comunicación, de materiales. Y entré a trabajar en una metalúrgica y era un mundo aparte. O sea, había tantas cosas que no sabía de una obra metalmecánica y de una obra civil, que fue muy enriquecedor en el punto de vista de todo lo que aprendí, pero también de cuestiones que te llevas que te sirven para cualquier cosa que hagas después, ¿no? Yo tenía un jefe, que era el dueño de la empresa, que es un tipo joven, tiene 10 años más que yo, tiene 41 años, que tenía, si bien no tenía ninguna formación académica, porque era un tipo que se hizo a su modo, tenía una concepción muy global de lo que estaba haciendo. Era muy detallista de cómo llevar el negocio adelante, de cómo tratar a los empleados, de cómo coordinar todo para que si estamos en Pergamino o en Rojas dibujando un galpón que se iba a montar en Charata, Chaco, que el camión esté cargado el lunes con todos los materiales que necesitaba, que estén todos los planos para que cuando lleguen allá los tipos sepan por dónde arrancar a montar. Y eso, si bien fue algo puntual de la industria metalúrgica, me quedo con el conocimiento global de las cosas, de todo lo que hay que tener en cuenta cuando uno lleva adelante un proyecto, y eso me sirvió en general para todo después. Excelente. Y es muy interesante lo que decís, que cuando empezaste a buscar trabajo disparaste para todos lados, porque en nuestra carrera, en nuestra disciplina, suele pasar eso, que salvo algunos pocos, es muy común no saber en qué querés especializarte. Y en la mayoría de los casos, el mundo laboral
te va definiendo sin querer. Totalmente. Como, conseguí trabajo de esto y me voy especializando en esto porque me va llevando. Y ahí uno también va encontrando los gustos, ¿no? Por acá sí, por acá no. Y en la práctica es que uno aprende dónde está su espacio. Exactamente, me siento completamente identificado con eso, porque para mí era lo mismo empezar a dibujar muebles, zapatos o lo que sea. Yo quería empezar a laburar por algún lado y de repente me encontré que acá me sentía cómodo. Después, como sabrás, dejé la metalúrgica porque empecé un proyecto con un amigo y que ahora es socio, que la idea era formar una empresa de automatización industrial. Y si bien no es 100% eso, todo lo que yo aprendí, el mundo en el que me manejo es medianamente similar, porque nosotros en esta metalúrgica laburábamos para empresas más que nada de la industria agropecuaria. Y acá también, las soluciones de automatización que desarrollamos, los equipos que creamos, son para semilleros, para empresas que clasifican semilla, que comercializan semilla, básicamente. Claro. Y este es el mundo en el que yo me crié, porque soy de acá de Rojas. Pero yo no sabía si realmente quería hacer eso. Y la vida me llevó por acá y me siento muy conforme. Pero tranquilamente mi destino podría haber sido otro. Bien, suele pasar. Bueno, seguimos con Andrés. ¿Querés contarnos, Andrés, si hay algún rol que a vos te marcó como de valores o formas de laburar? O te indicó eso? Mi historia cuando yo salí de la universidad y llegué a Bogotá, yo tenía un trabajo ya seleccionado y entré en un estudio de arquitectura. Ahí aprendí un montón de cosas. De hecho, yo venía con la idea de hacer diseño mobiliario desde la universidad y eso era siempre mi deseo. Cuando estaba trabajando en el estudio de arquitectura, logré hacer diseño mobiliario, pero para empotrados, exclusivamente para construcciones, y pues trabajaba directamente con carpintería o trabajaba mobiliario con de los obra, digamos. Exacto. Y luego cuando decidí formar mi primer emprendimiento, lancé una marca que se llamaba Modico Muebles. Alcancé a tener una buena acogida de las personas, pero aprendí mucho. Aprendí muchísimo de esa experiencia. Aprendí más que todo que los fracasos lo más importante es que debes levantarte lo más pronto para continuar si quieres seguir siendo emprendedor o como en cualquier cosa que sea en la vida. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me quebré, nos fue bastante mal. De hecho, hoy en día todavía seguimos pagando las deudas, pero yo sigo mis sueños siendo emprendedor, y igual todos los días uno sigue aprendiendo. Y eso está en qué tanto tú quieres aprender, qué tanto quieres leer, qué tanto quieres aprender de los demás. Por eso siempre te tienes que rodear de otras personas que sean mucho mejor que tú. Y eso es lo que yo he hecho, y pues quisiera obviamente llegar al éxito como cualquier otro emprendedor, pero pues digamos que lo que más me ha enmarcado a mí es ser emprendedor. Muy bien, muy interesante lo que decís, está muy bueno. Y el tema de los errores, porque también es algo que pasa, Gastón lo debe saber bien de cuando teníamos las clases, que yo también en las clases trato de transmitir eso. No tenés por qué saber de lo que estás haciendo cuando arrancás, cuando es la primera vez que lo haces, y es natural equivocarte. Y no tenés otra manera de aprender más que haciendo. ¿Sí? Entonces, es por ahí por donde vos decís. Muy bien, gracias Andrés. Seguimos con Arturo, que nos cuente un poquito en qué rol le parece que aprendió algo interesante. Y en el ámbito académico, digamos, tuve la suerte de también ser asistente en ciertas materias y también formar parte del equipo de evaluación de proyectos. Entonces, al estar en contacto, al estar en situaciones de debate con otras personas, con otros compañeros, con otros alumnos, se dan muchas situaciones en las que
te das cuenta que muchos piensan distinto y está bueno que otro piense distinto, que otro mire las cosas desde otro punto de vista, y siempre eso es lo que aporta a la diversidad, digamos, de abarcar o de llevar adelante un proyecto. Pero, a ver, está bárbaro todo lo que uno puede aprender y todas las herramientas que uno tiene en la facultad, en el ámbito académico, pero personalmente creo que uno aprende más cuando de repente uno va a la fábrica, cuando uno va a hacer un trabajo de campo, es donde uno ahí realmente toma dimensión de las cosas. Si uno está evaluando el proyecto, se da cuenta del usuario, se da cuenta del contexto, de cómo realmente eso es un producto. Cuando uno va a una fábrica, se da cuenta realmente el alcance que puede tener una producción seriada o las complicaciones, las limitantes, pero es decir, uno ahí tiene esa bajada a la realidad, digamos, cuando en las oportunidades que se pudieron dar en ciertas materias de ir a la realidad, por así decirlo. O sea, no es que la clase es ficticia, pero es teórica. Llevarlo a la práctica es fundamental. Y sí, en el ámbito laboral, un poco en línea con lo que vienen diciendo acá los colegas, es las primeras experiencias te hacen esas primeras situaciones en las que uno se da cuenta que el diseño es un trabajo totalmente interdisciplinar. Hay que trabajar con ingenieros, con administradores, con gente de logística, y entonces uno ahí aprende realmente cómo tiene que trabajar y coordinarse con otros elementos, con otros actores, como si fuéramos engranajes. Sí, que el diseño es una parte de todo eso y que no es la más importante cuando para uno es todo, ¿no? Cuando sale de la facu. Bien, hago un paréntesis para contarles que Stephanie ahí nos está compartiendo en el chat, que para quienes quieran ver la agenda completa, está ahí la dirección, y les recuerdo que el chat está abierto para hacer las consultas que quieran, yo lo puedo leer y en el momento adecuado, así que pregunten lo que quieran o aporten lo que quieran los invitados, que todo suma. Bueno, seguimos con Gastón. Gastón, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andan? Bueno, ¿querés contarnos vos un poquito de alguno de tus roles multifacéticos? ¿Cuál te pareció que fue más enriquecedor o que te dejó algo interesante? Sí, la verdad es que yo tengo como dos visiones ahora que escuchándolos también un poco a los chicos, que creo que coincide bastante. Creo que en lo particular, en la parte laboral, me tocó tener la suerte de poder interactuar con el territorio pymes Argentina y la parte de la industria más fuerte, digamos, que hay acá en el país, que uno, bien, creo que todos sabemos, ¿no? Que son cosas distintas lo que uno aprende que lo que hay, ¿no? Como la famosa expectativa de realidad que tenemos todos cuando salimos del aula. Y creo que eso, durante la cursada, yo inicié la facultad ya con trabajo, yo ya estaba trabajando, soy técnico electromecánico, entonces una vez terminada la secundaria yo ya empecé a trabajar en matricerías. Y eso me permitió como bajar las cosas que podía hacer en la facultad a la realidad fabril. Creo que eso a mí me ayudó muchísimo a entender, a mediar entre lo que uno aprende y lo que uno puede hacer con los recursos que tiene. Eso a mí me pareció muy importante. Incorporarse creo que al mercado laboral en cuanto se pueda o en cuanto uno lo disponga, me parece súper enriquecedor. Y no es tal el famoso derecho de piso que uno tiene que pagar del recién recibido a que haberlo hecho todo trabajando y después ponerse a estudiar. Claro. Y después en el ámbito académico, creo que el rol docente es algo que me encontró y que aprendí muchísimo. Creo que me llevo mucho a la parte de la comunicación que hay que tener con los alumnos, esta bajada de concepto, algo mucho más simple que los chicos tienen que entender, a comunicarse bien, a saber expresar bien los conceptos y a escuchar muchísimo, a saber escuchar. Creo que aprendí a escuchar y aprendí a aprender de los chicos también. Entonces eso creo que me mantiene fresco y me gusta mantenerme en el aula, que siento que más allá de que sea rol docente o asistente o alumno, se aprende de otra manera. Siento que como hoy es un paso más del cual estoy aprendiendo. Bueno, muy interesante. Sí, y
Y ahora mismo, con las clases virtuales, todo se reformula y cambia. O sea, la comunicación ahora se hace aún como más difícil, ¿no? Esto de la interacción y de escuchar y de comunicarnos sin la parte física, sin la distancia, sin el aula y la presencia. Entonces hay que también calibrar eso y aprender a escuchar en esta nueva forma. Muy bien, muy interesante, gracias. Bien, seguimos con Cinia. Y pues en mi caso, les comento un poco, yo antes de dedicarme a la academia había trabajado en empresa privada, en dos, de hecho, en una era más que todo para el diseño de muebles de cocina y baño, principalmente para hotelería. En esa ocasión aprendí muchísimo porque era la única mujer que estaba en todo el departamento, que tradicionalmente era como adjudicado a hombres. Y me sucedió que la persona que estaba encargada del departamento en ese tiempo se fue, entonces me correspondió a mí tomar el lugar, recién graduada, ante un grupo de personas mucho mayores que yo. Sí. En ese momento aprendí muchísimo porque tuve que aprender más que de la disciplina como tal, fue como la parte de gestión de equipos. Y yo creo que eso, aparte de forjar el carácter, me ayudó también a entender cómo es que trabajan las personas, a poner en práctica cuestiones como casi que tomarlos como los usuarios, digamos, que yo tenía que entender para poder diseñar la experiencia que era trabajar en conjunto. Y a partir de ahí yo creo que me dio pues mucha amplitud a saber hacia dónde quería ir. También de manera paralela tenía mi proceso mi oferta de consultoría, entonces también entendí a cómo ir compaginando, digamos, la cuestión privada con la cuestión del emprendimiento. Y después de eso se fueron uniendo como pequeños puntos, porque después también trabajé en otra empresa donde hice grandes amigos, la situación era totalmente diferente, había un ambiente como más flexible y mucho más ameno en cuestiones de trabajo y un diseño en equipo. Y curiosamente, después de una vuelta de años, con todo el trabajo de la academia y la parte de, yo también hago trabajos de mentoría, perdón, a emprendedores y demás, me he encontrado muchos de mis compañeros que en aquel tiempo fueron compañeros míos, inclusive hasta jefes, y, y que ahora en este momento estamos tratando de asesorarles en algunas mentorías de trabajo. Creo que es como una unión de puntos, ¿verdad? Como que uno va uniendo algunas experiencias y te va armando como hacia dónde querés ir, ¿verdad? De la disciplina, no solo a nivel técnico del diseño industrial en este caso, sino también cómo ir amalgamando diferentes conocimientos, que es lo que al final te forma tu carrera profesional. Claro, y vas como encontrando también los intereses, ¿no? En todo esto. Me quedo con una pregunta de lo que contaste al principio. Debe haber sido como medio abrumador el desafío ese de que tu primera experiencia laboral te toca hacerte cargo de un equipo. Digo, personalmente debe haber sido como muy difícil y sí, como un desafío, ¿no? Claro, en realidad fue bastante difícil, a ver, cuando uno recién se gradúa, uno espera, bueno, voy a ir a aplicar un poquito los conocimientos técnicos que tengo de la escuela o la facultad y vamos a ver qué voy aprendiendo y nuevos programas, etcétera. Y uno no se espera un cambio tan abrupto. En ese momento, pues sí, fue bastante impactante y principalmente porque había que conciliar muchas cosas que uno pues se estaba dando cuenta que quizás no estaban funcionando de la mejor manera. Les pongo un ejemplo. La gente que iba a hacer las mediciones en las zonas residenciales para poder instalar y poder pues diseñar los muebles que se iban a instalar ahí, cada uno tenía su nomenclatura.
Y era una nomenclatura diferente y estamos hablando de unas 20 personas que estaban ahí haciendo todos un esquema diferente de levantamiento de planta. Entonces, había que empezar a homogenizar, digamos, todas esas formas de representar en el papel los diferentes espacios físicos en los que ellos trabajaban. Solo eso ya fue un reto, porque era tratar de estandarizar eso de alguna manera que nos permitiera a los que estábamos en la parte de diseño, pues levantar todas estas expectativas y además ver qué cosas le prometían ellos al cliente que quizás nosotros no lo sabíamos. Bien. Entonces, fue una experiencia bastante rica, de verdad. Bien, bueno. Y ya estás en el baile, una vez que ya estás en ese rol. Bien. Pablo parece que se le desconectó. ¿Estás ahí, Pablo? Debe estar ahí resolviendo algún tema de conexión. Yo tuve justo antes de esto una baja de internet que crucemos los dedos. Pablo, ¿estás ahí? No. Bueno, cuando vuelva le repreguntamos a Pablo. Bueno, mientras tanto, lo que les propongo es, yo tengo un par de preguntitas acá, vamos de nuevo a volver con Felipe y vamos a hacer lo siguiente. Hay un ítem acá que es ¿qué sentís qué error sentís que has tenido en tu desarrollo profesional que te haya dejado un aprendizaje? ¿Sí? Y yo creo que es interesante vincularlo con esta otra pregunta que también tienen tal vez en el tintero, que puedas darnos 5 tips o algunos consejos según la especialidad que tenés. Entonces, pueden si quieren formular la respuesta como juntando la experiencia de algún error que hayan tenido con algunos consejos o tips según su especialidad. Perfecto, Mariano. Les cuento esto para que se diviertan un poco el error. Cuando estaba haciendo la transición de ser empleado en la metalúrgica y empezar el emprendimiento, que después se termina convirtiendo en la empresa mía y de mis socios, donde hoy ya me desarrollo completamente todos los días, siempre fui un poco obsesivo de los números, ¿no? Me preocupa no saber dónde estoy parado. Y yo estaba, lo cuento totalmente, esto es totalmente mundano, estaba pagando un crédito de un auto y dije, bueno, voy a sacar todas las cuentas de cuánto necesito por mes para sobrevivir, porque yo estoy acostumbrado a un sueldo y de repente no lo voy a tener. Saqué todas las cuentas, cuánto gastaba en la cervecería, cuánto me salía la mutual, el celular, todo. Y sabiendo que yo hacía esta transición, pero ya tenía 2 proyectos encaminados, tenía por un lado un proyecto muy grande que eran varios meses de trabajo y por otro lado estaba por vender un servicio mensual a una empresa, dije listo, con esto ya estoy bien. Lo curioso es que yo tardo como 2 meses en renunciar porque me comprometí con la empresa a terminar algunos proyectos. Cuando salgo de ahí, en la primera semana desaparecieron los 2 proyectos que yo tenía por mi cuenta. Así que todas las cuentas que había sacado no me sirvieron para nada, creía en ese momento. Digo, todo esto que preví, todo esto que me volví obsesivo con estos números, no me sirve de nada. Pero al final sí me sirvió, porque dije, bueno, tengo que apuntarle acá, porque si no, no tengo la línea de flotación que yo esperaba tener. Y esa base, que eran unos Excel básicos, nada más de cuánto necesito, cuánto puedo producir, cuánto voy a tardar en cobrar algo, cuánto es lo que tengo, hoy es el concepto básico que aplicamos en la empresa que tenemos, que no es muy grande, somos 4 socios y 8 empleados más, somos 12 personas en total, pero por lo menos tenemos un conocimiento de cuál es nuestra línea de flotación, a dónde tenemos que apuntar, si no estamos yendo por el camino correcto, qué tenemos que corregir como para poder ir para donde queremos, si queremos hacer una inversión, cuánto significa del esfuerzo que estamos haciendo. Entonces realmente no sé si fue un error, pero fue haber dedicado tiempo a algo que después no me sirvió para nada al corto plazo, fue una herramienta que generé y que nos sigue sirviendo hoy en día. Y si te tengo que dar, si tengo que mencionar algunos tips o algunos consejos, no son míos, son consejos que me dieron a mí y que me sirvieron. Está buenísimo. Hay que saber el dato del que sabe los consejos. Claro, exactamente. Uno no es un experto, uno se tiene que basar en los expertos y de ahí hacer lo que puede. Cuando me recibí con Daniel Wolf, que sé que está acá.
Daniel me dio yo le pregunté, le digo, mira, me acabo de recibir, soy diseñador industrial porque me diste el título, pero dame un consejo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál sería mi guía para que me vaya bien? Y él me dijo, básicamente lo parafraseo, no me acuerdo bien cómo fue la frase, fue algo así como, proyectate cómo deseas estar en 5 años. Si en 5 años vos querés estar por tu cuenta, bueno, esos 5 años que te los pague otro el aprendizaje, que el otro te pague los platos rotos. Y eso sin duda fue lo que pasó con la metalúrgica. Aprendí un montón de cosas, me mandé un montón de macanas, pero por suerte yo no era responsable de eso. Sí, está bien, me retaban un poco, ¿no? Pero nada más. Bueno, Y dales el mail de Dani. no se enteraron nunca que mi meta era irme, en verdad. Y otro consejo que me dio otro profesor, que es Jorge Rodríguez, profesor de comercialización, él nos dijo algo así como, los que triunfan en los negocios no son los que hacen el 100% mejor en una cosa, sino los que hacen el 1% mejor en 100 cosas. Y los chicos están acá, la mayoría nos conocemos en la facultad, está Daniel, yo nunca fui el mejor, no soy el mejor diseñador industrial, casi no oficio de diseñador industrial, pero sí trato de pensar en mi negocio, en lo que hago es, ¿cuáles son las cosas que están a mi alcance? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo observar, puedo analizar y puedo ir corrigiendo todos los días para que esto sea lo más eficiente y lo más eficaz posible? Después te encontrás que son un montón y que hay muchas cosas que vos no podés controlar, hay cosas del entorno que te exceden, pero si vos estás atento a todo lo que podés ir corrigiendo, a todo lo que podés ir mejorando, sabés que estás haciendo un esfuerzo y que vas por el camino correcto, o por lo menos por el más correcto, si se quiere. Y esos son consejos que me dieron y que los aplico casi todos los días, si se quiere. Muy interesante. Te sumo algo a este último que decís. Este último, voy a ir a la antropología. Va a las bases de los inicios del ser humano, ¿sí? Que en antropología estudié que el ser humano era malo para trepar, malo para cazar, malo para nadar, pero sabía hacer todo eso. Era generalista. ¿Sí? Entonces, saber un poco de cada una de esas cosas lo hizo sobrevivir por sobre otras especies. Totalmente, totalmente. Y cuando uno está acá, que encima tenemos un país un poco inestable, uno siempre se encuentra con sorpresas. Tener un poco de conocimiento de todo a veces te ayuda a surfear la ola y salir un poco airioso de algunas situaciones. Bien. Bueno, muy bueno, Felipe, gracias. Seguimos con Andrés. ¿Querés contarnos? Ah, perdón. Vamos a Pablo, que Pablo justo se le había desconectado. Ahí estamos. Buenas. ¿Qué tal, Pablo? Te cuento. Si te quedó algo en el tintero de lo que veníamos hablando, bienvenido. Y te cuento, si no llegaste a escuchar, que ahora estamos hablando de algún error que nos dio algún aprendizaje y algunos consejos que tengas de acuerdo a tu emprendimiento. Perfecto. En cuanto a la pregunta anterior, creo que en la parte de ser un emprendedor, creo que para mí lo más importante o lo que más me rindió es hacer. Es hacer, mostrar y moverse. Creo que son las partes fundamentales, porque también, como parcialmente mencionaron, uno nunca sabe exactamente dónde es que va a terminar lo que uno hace, pero creo que lo más importante es constantemente estar haciendo. En cuanto a errores, bueno, claramente, como dice Felipe, eso también fue un error que yo hice, que es no hacer bien las cuentas y tener bien claras los números. Al principio, cuando yo en 2013, ya cuando estaba en la carrera, con 2 compañeros más de la facultad, arrancamos estudio Vendaval, que era un estudio de diseño y que hacíamos lo que podíamos, lo que no caía y cualquier cosa, desde iluminación, muebles, cosas, estructuras para eventos, cualquier cosa. Y un error muy común era cotizar los trabajos según los materiales, el trabajo, pero nunca terminábamos de meter la recuperación de las máquinas, hacer la proyección, tener bien los números para proyectar, justamente como decía Felipe, a dónde uno quiere llegar. Y si bien uno quizás no cobraba un sueldo, porque al principio no cobrábamos un sueldo, pero es importante ponerlo, para tenerlo en cuenta, para saber cuáles eran los números reales. Lo mismo para la proyección. Si uno quiere crecer y quiere saber dónde está parado, básicamente lo que dijo Felipe, si uno no tiene bien los claros números, estás trabajando en el aire, digamos. Bien, buen consejo. ¿Y tenés anotado algunos tips de acuerdo a tu especialidad o lo que estás trabajando? Y para mí lo que más me rindió es
lo que era, digamos, en la parte de la facultad, el grupo de estudio. Me sirvió mucho los contactos que pude generar ahí. Yo cuando entré a trabajar en Parlamentarian Solutions, fue aparte de un compañero que se llama Luis Schilling, que tuvo un par de entrevistas también de la facultad, generó una empresa que se llama Parlamentarian Solutions, que actualmente está en 5 países, con ellos trabajé muchos. Por otro lado, bueno, como te decía, con 2 compañeros que generamos lo que fue Estudio Vendaval, que actualmente yo me fui de ahí, pero se convirtió en Le Pourret, que es por Daniel Hendel, que es otro compañero de la Universidad de Palermo, que también tiene otro emprendimiento. Y creo que explotar esos vínculos que uno puede generar de la facultad también tiene un valor importante. Fundamental lo que acaba de decir Pablo. Yo creo que el tema de los vínculos, los contactos, el networking, hablar con gente de otras disciplinas de la misma, estar en contacto es hiper clave en nuestra profesión. Es de ahí de donde salen los trabajos, las oportunidades, socios estratégicos, talleres estratégicos. Me parece muy, muy, muy importante ese punto. Gracias, Pablo. Bueno, pasamos a Andrés. Bueno, en mi caso, pues no les voy a hablar específicamente de los errores, porque como emprendedor tuve muchísimos, y muchísimos son muchísimos, pero como emprendedor sé que los errores no son malos, al contrario, son muy buenos para aprender. De hecho, actualmente en lo que hacemos nosotros en la startup es, si vamos a hacer algún tipo de experimento, lo hacemos con el motivo, uno sale con una hipótesis y uno lo que quiere es probar esa hipótesis. Y si surgen los errores, pues es mejor que surjan los errores antes de continuar y hacer algún tipo de desarrollo. Entonces, para mí los errores no son un problema. Obviamente te pueden afectar en la parte personal, como a todos, pero pues también te ayuda a levantarte. Y de los tips que yo les puedo dar como emprendedor es, primero, escojan siempre un buen equipo. El equipo idóneo es lo más importante de cualquier emprendimiento. El 95% de todas las startups o emprendimientos suelen fallar a causa de un mal equipo. Yo generalmente lo que hago es, si voy a conocer a alguien nuevo, primero hablo con él, lo conozco, lo pruebo, miro a ver qué tan comprometido está y qué tanta química tiene con el proyecto, que si siento que es adecuado, vengo y lo traigo. Segundo, rodéense, concuerdo exactamente con lo que estaban diciendo anteriormente mis colegas, es muy importante, no importa el ecosistema donde uno se encuentre, pero sí es importante rodearse de nuevos amigos, esos amigos que siempre te van a aportar estratégicamente, comercialmente, que te van a ayudar realmente a ser el mejor emprendedor en el sector donde estás trabajando. A mí, en mi caso, me ha ayudado, por ejemplo, leer. Yo ahorita, si quieres, les paso algunos libros para ustedes emprendedores que yo sé que lo pueden utilizar. Utilicen esas lecturas como referencia para sus propios emprendimientos. Siempre lo bueno es coger lo mejor de cada cosa, aprender de los errores que ustedes tengan y coger lo mejor y ir armando, ir construyendo. Además que nosotros, seguramente todos somos emprendedores donde estamos tomando una posición de liderazgo. Ser líder no es nada fácil. Manejar un equipo y, por ejemplo, lo que estaba diciendo Gastón, me gustó que él ya aprendió a escuchar a sus alumnos y eso uno tiene que aprender a ser como líder, aprender a escuchar al otro. Y no solo al otro que trabaja contigo, sino también a tus clientes. Escucharlos. Ya cuando los escuchas, ya vas a saber realmente qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cuadrar o qué es lo que tienes que desarrollar
para lo que ellos están necesitando. Entonces, pues eso es prácticamente, ahorita yo les comparto unos libros, por si les interesa leerlo. Muy interesante esto, sí, hay que saber escuchar para tener la mayor información posible, para saber cómo después accionar, me parece que es muy sabio eso. Y me quedo con algo que dijiste también al principio, de que cuando hablas con una persona, un potencial integrante del equipo, lo escuchás y después, de acuerdo a lo que sentís, ves cómo, si sumarlo. Y esto de, para los emprendedores, lo que uno siente, el sentido común o la intuición, es muy importante. Porque la intuición acá hace al negocio en muchos casos y a las decisiones que se toman todos los días. Entonces, está muy bueno eso. Además que hay que tener en cuenta que cada cofundador del emprendimiento se va a dedicar a un rol en específico. Entonces, uno también tiene que tener eso en la cabeza de saber a quién le vas a delegar cierto trabajo. Así como le pasó a Felipe y a Pablo con el tema de los números, sí, a mí también me pasó lo mismo. Sencillamente en ese momento no supe delegarlo y por eso vinieron los errores y cuando se suman los errores tras errores no sabes qué hacer y te desesperas. Pero uno eso lo aprende con el tiempo. Para mí, no sé qué piensan mis colegas, pero ser emprendedores es un recorrido bastante bonito. Arduo, difícil, pero muy interesante. Bueno, muy bueno, gracias. Seguimos con Arturo. Y, es decir, en cuanto a una experiencia, algún error que haya dejado un aprendizaje, por ir yendo al ámbito académico, recuerdo un proyecto en el cual se dio la consigna, se empezaron a trabajar con esquemas, se veía bueno. Empezaba a hacer renders de la propuesta final, se veía muy bueno, entusiasmado, contento con cómo salían las cosas y demás. Cuando llegó la hora de hacer la maqueta o el prototipo uno en uno, me di cuenta que no era nada de lo que venía trabajando, era un proyecto totalmente distinto y para mal. Entonces, ¿a qué voy con el consejo? O qué aprendí de ese error, un poco lo que veníamos diciendo antes, llevar los proyectos a la realidad. Dedicarle tiempo, ganas y esfuerzo a hacer una maqueta en escala, a probar el material, ver cómo se comporta. Si hay una probeta o un prototipo, ponerlo en acción, forzarlo, intentar romperlo, exigirlo. Esas son las cosas que realmente reflejan si el trabajo que uno viene haciendo está bien o no encaminado. Mi consejo es ese, háganlo en la escala, en la medida que sea posible, vayan a hablar con los usuarios, hablen con los fabricantes, intenten fabricar alguna que otra pieza para empezar a tener aproximaciones y nociones reales del proyecto en el cual están trabajando. Perfecto. Ahora vamos a los tips, te interrumpo acá para aportar sobre lo que estás diciendo. Esto que estás contando exactamente es una charla que solemos tener con Dani desde hace 1 año y medio en este contexto, porque es un problema que sucede en la carrera de diseño industrial, que los docentes no podamos no comprobar para evaluar, sino comprobar para acompañar, ¿sí? El tamaño, los agarres, la parte ergonómica, y tenemos que incentivar a los alumnos de que no pierdan ese entrenamiento, no que no lo pierdan, sino que lo generen, porque son alumnos tal vez ingresantes, y cómo acompañar virtualmente comprobaciones físicas, es muy, muy difícil eso. Y la única forma es como incentivarlo, ¿no? Dani, estás invitado a abrir cuando quieras y sumar. Bien, ¿querés contar algún tip, Arturo? Sí, y por ahí para también hacer un cierre en cuanto a lo que comentabas recién, Sí. más allá que el contexto actual no favorece o no sería, digamos, recomendable el ir grupalmente a ciertas fábricas y demás, uno piensa que hay fábricas que que son mundos aparte o que son mundos a los cuales no se puede entrar, y sin embargo cuando uno hace un llamado, se presenta,
uno en general se encuentra con gente que está dispuesta a enseñar y transmitir todo lo que tiene, por ese orgullo de su fábrica, de sus herramientas, de sus máquinas, con lo cual yo no perdía la oportunidad de levantar el teléfono o mandar un mail que en una de esas se pueden abrir las puertas a tener ese contacto directo entre alumno y fábrica, que sería Tal bueno. cual. Bien. En cuanto a los tips, generalmente me manejo con 3 tips por ahí que fui escuchando, informando y demás, que son 3. Son: trabajar con gente que no piense como vos, equivocate y sé molesto. Parecen malos, pero si me dan un minuto, lo desarrollo y tienen un poco de sentido. Trabajar con gente que no piensa como uno. Como decía muy bien Gastón, aprender a escuchar es fundamental. Cuando uno escucha otras voces, otras formas de pensar, otros lineamientos o formas de encarar un proyecto, uno aprende. Y se genera un debate en el cual aparecen varias ideas y uno después ahí puede tomar conciencia y con la madurez de decir, yo me estoy equivocando, es mejor ir por el camino que propone mi compañero. Que si uno trabaja solo o está encerrado en su propia idea, nunca va a salir de ese esquema. Igual. Ese es el primero. El segundo, el equivocarse, el hacer mal las cosas. Una vez, después de una muy mala maqueta en los primeros años de facultad, un profesor me dijo, ¿sabes cómo se hacen buenas maquetas? Haciendo 100 malas maquetas. Es así, hay que hacer una, equivocarse, darse cuenta qué es lo que estuvo mal, mejorarlo, y a medida que uno va mejorando cosas, empieza a hilar el ojo, y empieza a afinar el ojo y ver las cosas más en detalle. Obviamente, son pocos los virtuosos que hacen bien las cosas en la primera mano, pero también, como decía Andrés, el equivocarse y el cometer errores es fundamental para el aprendizaje. Y ser molesto, será porque yo soy molesto, pero el ser molesto tiene sus cosas buenas. El mandar un mail, en llamar, el insistir para que te hagan una prueba, un presupuesto, sacarte todas las dudas que tengas con alguna pieza, un proceso, esa molestia, esa sana molestia, es la que es por ahí un poco la que mueve la inquietud y la curiosidad y hace que uno no tenga dudas de nada, sino que realmente sepa cómo son las cosas. Bien, tener toda la info. Perfecto. Muy bueno, Arturo, gracias. Seguimos con Gastón, que nos cuente un poquito sus errores y tips. Bueno, yo creo que la verdad que coincido bastante con mis colegas acá que ya han transitado también el camino académico, el camino de emprender, el camino de darse contra la pared, técnica, laboralmente, académicamente, personalmente también. Yo creo que algo como consejo que puedo dar es que, más allá de todo lo que hablábamos antes de saber escuchar, saber atender la necesidad, porque al fin y al cabo escuchar es adquirir o sensibilizarse para atender esa necesidad, que al fin y al cabo es lo que hacemos. Nosotros resolvemos problemas, necesidades, creamos, mejoramos, y creo que es parte de eso, de esa sensibilidad que nosotros adquirimos durante el transcurso académico, seguir desarrollándola, no perderla. La oportunidad de leer un libro que la verdad me quedó, el título del libro ya era toda la frase que les voy a decir, que es Mente de Principiante. Bien. Y eso es súper importante, me parece a mí, tener la mente de principiante en el sentido de estar siempre abierto a sorprenderse, a no dar todo por hecho, a adquirir siempre cosas nuevas, a preguntar como alguien que recién arranca. Como, uy, ¿para qué sirve esto? ¿De qué sirve esto? ¿Por qué se hace esto? Y creo que ese tipo de set en la cabeza te da mucho panorama. No te deja cerrarte, sino que al contrario, te mantiene abierto siempre. Y también hay que ser eso, ¿no? Hay que ser receptivo, creo. Sí, no hay que cerrarse a lo que sabe todo. Trabajar la humildad también, ¿no? No sabemos todo. Totalmente. Bueno, redondeando un poco eso, es mantener esa inocencia de aprender, de siempre preguntar, de siempre estar atento, y también
otras dos cosas que la verdad valoro muchísimo que me lo hayan dicho, es la disciplina y la constancia. Eso me parece que es fundamental. O sea, para cualquier cosa que uno quiera lograr, la disciplina y la constancia me parece fundamental. Aprender, crear el hábito, intentarlo, fallar, volver a levantarse y decir, bueno, listo. Ahora sí, por más que a veces parezca que no, pero se llega. Sí, sí, y eso, a ver, yo pienso que hay ciertas disciplinas que, como la nuestra, que tienen la ventaja de que además de ser un emprendimiento es una vocación muy fuerte. Entonces, la parte de querer hacerlo sale casi natural, como tengo ganas de levantarme y resolver esto porque es lo que me gusta. ¿Sí? Piensen que hay negocios que surgen del lado del negocio y no de la vocación, o del lado de la necesidad y no de la vocación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una ventaja que es la vocación y que queremos hacer esto además porque nos gusta, no solo porque queremos vivir de esto. Entonces eso ayuda un montón. Bien. Bueno, muy bueno, Gastón, gracias. Cinia, ¿querés contarnos si algún error te enseñó algo? ¿Algunos tips? Sí, yo creo que uno de los errores, y también coincido, creo que va como en la misma tónica, es el creerse un todólogo, digamos. Uno a veces cree que todo lo sabe. Entonces, creo que hay que cuidar mucho, o va de la mano con el tip, ¿verdad? Cuidar mucho de la autoestima profesional. O está muy baja la autoestima y uno no se cree que puede hacerlo, ¿verdad? Como emprender, como levantar un negocio, como echar para adelante y hacer todos los procesos que necesite hacer. O bien tiene la autoestima demasiado alta, que se limita a preguntar, a ver que ya otros pasaron por el mismo camino de uno y pues no es tanto el inventar el agua tibia, sino más bien preguntarle a otros cómo es que lo han hecho. Entonces yo creo que eso es en lo que coincido con los compañeros, definitivamente hay que preguntar, hay que mantenerse curioso, porque el principal error que uno hace es eso, es como encerrarse en uno mismo y no ver más allá de lo que tiene. Bien, interesante. Y no perderlo, ¿no? A medida que uno avanza en su Claro. disciplina, mantener ese espíritu. Muy bien, muy interesante. Bien. Bueno, ahora vamos a concentrarnos un poquito más en lo académico, ¿sí? Volvemos a Felipe y contanos un poquito, Felipe, qué herramientas vos pensás que la carrera te aportó, ¿sí? ¿Para qué? Y esas herramientas más importantes que tuviste, ¿cómo te sirvieron para aplicarlas después en tu carrera profesional? Bueno, no sé si todos estarán de acuerdo, pero la carrera de diseño industrial tiene algo para mí que es excelente, que es la variedad de conocimientos que uno va adquiriendo. Porque aprendemos de ergonomía, aprendemos de materiales, de gráfica, de todo, cuestiones empresariales, comerciales. La carrera para mí es muy, muy variada y en un país como este, donde por ahí falta un poco de mano de obra especializada, uno puede encarar su profesión como de distintos puntos, ¿no? Y dos herramientas que fueron las bases para mi vida profesional, una es muy sencilla y todos la usamos todos los días, es el CAD. El diseño asistido por computadora, me sigo sorprendiendo. Acá en Rojas hay 6 metalúrgicas grandes, que son empresas metalúrgicas que se dedican al desarrollo de maquinaria agrícola, de implementos para semilleros, y que laburan para afuera también, o sea, laburan para Brasil, para Paraguay, para Uruguay, y me sigo sorprendiendo de que ellos se sorprendan de las capacidades del CAD, que para nosotros es re sencillo, que es como agarrar la calculadora y es lo que hacemos todos los días. Y se sorprenden de que uno le pueda hacer un render de cómo va a quedar una línea de producción. Nosotros ahora con los chicos incluimos, si lo pueden hacer, háganlo, no es muy caro. Compramos un casco de realidad virtual y cuando tenemos proyectos grandes, que son por ahí todo dentro de una nave industrial que es muy grande, que hay muchos equipos involucrados, presentamos el proyecto de esa manera y la gente Claro, se sorprende de una manera terrible. Y para nosotros es algo que vemos todos los días y me sorprende que la gente, o sea, con lo avanzado que está el mundo, que tenemos drones, tenemos TikTok, tenemos una variedad de aplicaciones impresionante, la gente se siga sorprendiendo con un 3D tan sencillo. Eso es una herramienta que me ayudó un montón a desarrollar el negocio.
Y otra cuestión es la formación que tenemos, que es concebir un producto desde un análisis de mercado hasta pensar cómo va a ser desechado el día de mañana por el usuario, y tener una visión equilibrada de todo eso, nos da a nosotros no sé si es como un instinto, como un sentido común de cómo llevar adelante un proyecto. Y cuando uno se lanza a hacer cosas por su cuenta o está en empresas que están compitiendo todo el tiempo para llevar adelante proyectos o desarrollos, tener esa formación es fundamental. Y tratar de Bueno. lograr un equilibrio de todas esas esferas que uno tiene que estar observando. Sí, sí, tal cual. Uno escucha un montón de casos, yo escuché un montón de pymes que por ahí contratan a un diseñador industrial, diseñadora industrial, para una tarea específica, y a las 2 semanas le dio vuelta a la oficina, le reorganizó los muebles, le repensó la línea de producción, y bueno, es eso, es como tener un concepto general de muchas cosas sin sentido común para entender cómo funcionan distintas cosas. Está muy bueno. Bien, vamos con Andrés. Contanos, Andrés, un poco tu experiencia académica, qué fue lo más rico que te dejó. Bueno, a mí prácticamente lo que mejor me dejó fue aprender a observar, aprender a ver cada detalle de cada tipo de producto, y aprender a analizar, o sea, irte más allá de una simple figura, y tal vez imaginar y como ustedes dicen, flashar, no sé. Pero pues eso ayuda como para abrir un poco la mente. Y eso me ha ayudado bastante en mi vida profesional, porque me ha permitido hacer muchísimas cosas. Lo bueno del diseño, como dice Felipe, es que esto se puede hacer muchísimas cosas. Uno puede irse a diferentes ramas y si uno se propone como diseñador, lo puede hacer. Pero siempre durante el camino vas a tener un momento donde vas a tener que analizar y vas a tener que observar antes de lanzar un producto, antes de lanzar un prototipo, antes de lanzar algo. Y durante ese proceso te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a poder trabajar con tu equipo y vas a poder hacer un brainstorming o algún tipo de cosas para lanzar todas las ideas a una sola idea. Entonces, a mí, pues prácticamente la metodología de diseño me ha ayudado a mí para todo, para hacer lo que yo quiero hacer, y acá soy. Bueno, muy interesante. Mirá, con lo que dijiste al principio me disparó algo que vos hablabas de la imaginación, de que te potenció la carrera imaginar y pensar antes de hacer cómo serían las cosas. Y eso me disparó algo gracioso. Yo tengo un nene de 4 años y quiero decirles que en los momentos en que yo duermo al nene, o ya no, ya se está durmiendo solo, pero los últimos años, en los momentos en que yo estaba en ese momento de no hacer nada, diseñaba en mi cabeza muchas veces. Por ahí eran las 3 de la mañana, lo estaba durmiendo y estaba dibujando en mi cabeza productos que tenía pendiente sacar, y estaba diseñando. Me imaginaba el tornillo, dibujaba sin lápiz en esos momentos en que tenés que hacer tiempo, y eso te lo da el entrenamiento y la carrera. Muy loco. Muy bien. Bien, seguimos, gracias Andrés, seguimos con Arturo. Y bueno, Ya comparto nos también que contaste un montón de la carrera vos, pero bueno, a ver si hay algo que te haya No, dejado más. Sí comparto también que viajes de hora y media en colectivo son indispensables para cerrar un diseño. La imaginación vuela y eso es verdad. Como país, aportes o qué me dejó académicamente hablando. Desde lo humano, como bien decía Pablo, y como también decías vos, Mariano, el tema de los contactos.
Los contactos, hoy por hoy, puedo decir que son fundamentales. Te abren puertas, contactos de proveedores, de materiales, o mismo hoy por hoy con la facilidad que tenemos de tener grupos de WhatsApp en donde uno siempre comparte una publicación, comparte algún estudio, alguna feria o distintos recursos. Eso es gracias a los contactos que uno va haciendo y también es uno el que define, digamos, con quién ir vinculándose. Uno inconscientemente aplica ese filtro y se va rodeando, como también decía Andrés, de aquellas personas con las cuales uno cree que puede manejarse y desenvolverse en el ámbito profesional. Y también desde lo, por ahí sí, más académico, el tema de... Sí, en la misma línea con lo que venimos hablando, el hecho de, más que nada, de organizarse. Es decir, uno arranca la carrera y se empieza a quejar en épocas de parciales o de finales que está con 5 o 6 materias al mismo tiempo y que no da abasto. La realidad es que en el mundo profesional, y más si uno quiere emprender, uno va a agarrar 6 o 7 clientes al mismo tiempo y les dice que sí a todos. Cuando uno le dice que sí a todos, tiene que cumplir. Entonces, esa experiencia que uno tiene en la carrera de ir manejando 6 o 7 proyectos al mismo tiempo, al principio son noches sin dormir, pero cuando uno se va organizando y se va armando un esquema de trabajo ordenado, uno puede tener justamente varias cuentas y varios proyectos al mismo tiempo, pero uno sabe cómo manejarse, a poner plazos cortos y alcanzables, en los cuales uno hace una progresión de pasos cortos para alcanzar una larga distancia, una meta larga. Creo que eso también es algo que me dejó la facultad. Sí, y además te conoces a vos en ese entrenamiento. Ya sabés cómo rendís bajo presión y siendo multitarea, ¿no? Está muy bien. Seguimos con Gastón. A ver qué te Bien. dejó lo académico como aprendizaje. La verdad que sí, coincido mucho con todos los chicos de lo aprendido, y creo que eso a mí también me da la pauta de esta variedad de disciplinas o de conocimientos que incorporamos. A mí me ayudó muchísimo. Esta polivalencia, digamos, que tenemos, me ayudó a manejarme dentro del ambiente de fábrica, dentro del ambiente personal también, a saber a quién llamar. ¿No? Como a veces uno no es el que sabe, sino hay que tener el teléfono del que sabe. Y eso este rol mediador de disciplinas a mí me ayudó mucho, que hoy en día como responsable de proyecto me encargo mucho de tener que buscar al mejor técnico, buscar al mejor tornero, buscar al mejor matricero, buscar al mejor proveedor de tal cosa, sabiendo que yo lo sé hacer, puedo hablar también del tema, pero no soy el mejor o el expertise, o que tengo mejor expertise en el tema. Entonces, al tener este rol mediador, te permite también pararte desde un lado desde la gestión del diseño, y no desde el diseño en sí. Entonces yo esas herramientas las incorporo constantemente, y también en el rol áulico, digamos, en el académico, también me parece bien como desde el otro lado, el profesor es digamos, como el diseñador jefe que está con todos los proyectos sabiendo qué decirle a cada uno o estar atento bien de cada cosa. Y creo que eso lo aprendí teniendo diseño 1, 2, 3, 4, industrial 1, 2, 3, 4, y materiales de proceso 1, 2, 3, 4. En todas. Es la única manera de haber tenido que pasar por todos los roles para hoy poder decir, bueno, incorporé tal de esto, tal de esto, tal de esto, ahora lo puedo volcar de esta manera, hablándole a todos los involucrados, digamos, en la parte del diseño, desde la parte de gestión, no siendo yo el experto. Y eso me parece como súper interesante de la disciplina. Bien. Bien, bien, muy interesante, muy complejo. Y sí, está. No, es que es una idea compleja la que estás contando, de la experiencia, digo, no es algo que uno podría intuir esto que estás contando, y es bien desde la experiencia de tu rol y vinculado a lo académico. Está buenísimo lo que contás. Bien, Gastón, gracias. Pasamos a Cinia. Sí,
quizás yo creo que el principal aprendizaje, que aún hoy lo veo bastante útil, es el hecho de pues ser expertos en el proceso de diseño, sin importar el reto al que uno se exponga. Entonces puede ser un reto desde el punto de vista de un objeto tangible, o algo de comunicación visual, o algo de gestión, como sea. Si manejas el proceso de diseño de una manera, digamos, con una visión amplia, si tenés esa, como Mariano decía, ¿verdad? Esa vocación hacia entender las cosas y hacer esas conexiones, yo creo que se hace más versátil el camino. A veces yo creo que una de las cosas que uno espera como estudiante es como que te enseñen de todo para posibles escenarios futuros, como para estar preparado a cualquier situación, y eso académicamente no es posible. Imagínate la cantidad de materias y cursos y situaciones, casos, proyectos que deberían existir para poder abordar cada una de las situaciones en las que uno eventualmente se enfrentaría. Yo creo que más bien la carrera lo que te enseña más, o lo que más rico te puedes llevar ahí, es esa cajita de herramientas con el proceso de diseño lo más aterrizado posible, y hacerlo tuyo, a darle esa nota personal, que es lo que va a ser tu diferenciador como diseñador industrial. Entonces yo creo que eso es como lo más rico que uno puede llevarse, y tener en mente esa flexibilidad, digamos, de pensamiento. Buenísimo, Cinia. O sea, de hecho, somos investigadores, en cierto modo, en las primeras etapas del proyecto, y creo que en todo el desarrollo, pues te obliga a volver a la investigación constantemente, lo que uno hace. Y tener la cabeza de investigador es tal cual lo que vos describís. Es como, no sé de ningún tema, pero sé cómo abordar el problema, sé por dónde empezar a investigar, y dónde hacer foco para entender, o cómo hacer foco para entender las oportunidades o problemas que haya para resolver. Es clave eso, y creo que nos define a los diseñadores eso. Como, seguro me va a venir un problema que no tengo idea y nunca vi un producto así, o tal vez no existe, pero voy a saber con qué metodología abordar el problema. Súper interesante lo que contás. Muy bien. Vamos con Pablo, que nos cuente su experiencia. Bueno, en cuanto cruzando con el área académica, hubo una materia que fue Materiales y Procesos 5, que era la primera vez que se abría como materia de sustentabilidad. Antes era el generar los planos y demás, y fue, bueno, el primer año que María Bahima dio esta parte de sustentabilidad. Ahí me encantó, si bien tenía un poco de noción del concepto, fue muchísimo lo que nos mostró. Me encantó la variedad de temas. Yo de ahí hice mi tesis con respecto a las energías renovables, la posibilidad de utilización del hidrógeno en Argentina, y de ahí me enteré que existía el proyecto no, que ya estaba armado, lo que eran prosumidores en Argentina, que era la capacidad de uno devolver electricidad a la red, de generarla de forma renovable, paneles solares, la forma que sea, y poder devolverla. Ya existen los medidores duales, existe la posibilidad de, bueno, prácticamente no pagar por la luz. A mí me sorprendió que era algo que no lo sabía y que nadie lo sabía. De ahí también rescato una de las herramientas que tiene la facultad, que es la capacidad de presentación. Armé un muy pequeño proyectito, se lo llevé a un conocido que estaba como director del sector de ambiente de la Municipalidad de Vicente López, le encantó y empezamos a trabajar, y trabajé 1 año y medio con ellos en distintos proyectos. Si bien no fue este proyecto inicial el que yo presenté, con el cual trabajamos, fue el que me abrió la puerta a haberlo aprendido en la facultad y haberme animado a ir a contactar a una persona para presentarle esto que bueno, que quede una idea. Eso lo valoro muchísimo. Y creo que algo que nos da a los diseñadores industriales, la facultad sin duda, es el ojo del detalle. Esa diferencia quizá de un pequeño redondeo en la chapa ya pasa a ser un producto agradable. Ese de que entras en un cuarto, no, mira, ya ves que el zócalo no lo metieron para adentro, ves el ojo fino, que la mayoría de la gente cuando va a comprar un producto ni lo ve. Si bien el cerebro lo capta y entiende cuando algo está bien hecho, no sabe bien por qué. Y creo que el diseño industrial tiene ese ojo de detalle que después lo aplica a todo, pero ese milímetro y el radio y cómo se unen, y ese fino, creo que, nada, lo valoro muchísimo.
Tal cual, muy bueno eso. Y es muy interesante la transformación, cuando uno ve a los alumnos, ¿sí? La transformación de cuando ingresan a la carrera y Pablo, que es egresado de diseño industrial y está contando esto, o sea, la transformación de mirar el mundo con ojos de no diseñador a tener esa enfermedad de querer saber cómo todo se construye y que algo salte a la vista porque no le parece proporcionado o armónico. Sí, sí, es un entrenamiento invisible que uno va haciendo y está buenísimo. Bien, bueno, vamos a ir cerrando, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno de ustedes, eh, dé un mensaje, ¿sí? A quienes empiezan la carrera de diseño industrial, algún consejo, algún cierre para dejarles a los estudiantes que comiencen. Te escuchamos, Felipe. Tú- Bueno, tú- excelente. Hay algo que debería haber comentado al principio que no lo comenté, que fue cuando me fui a estudiar diseño industrial en el año 2008, yo tenía 18 años. La ciudad de Rojas es una ciudad muy chica, 20.000 habitantes. Acá las nuevas tecnologías, las nuevas disciplinas, los nuevos conocimientos tardan en llegar. Es una sociedad bastante arcaica, si se quiere. Y cuando me fui a estudiar, la gran preocupación de mis padres era, este chico no vuelve más, o no va a conseguir trabajo ni siquiera en Argentina, porque el diseño industrial creo que era un término que nunca habían escuchado. Cuando me recibí en 2014 y hasta que conseguí trabajo en 2015, creí que tenían razón, porque acá hay 6 metalúrgicas que ya lo mencioné, son grandes, realmente son empresas importantes, y en las 6 la respuesta fue, acá el diseño industrial no hay lugar, no hay lugar. Y hoy estamos en 2021, o sea, pasaron 6 años desde que me recibí, que fui a estos lugares. 3 de las 6 ya tienen diseñadores industriales en sus equipos. Y las otras 3, los herederos, los chicos de mi edad, o un poco más chicos, están estudiando diseño industrial. O sea que algo que yo creía imposible a los 18 años y que creía imposible a los 25, hoy es una realidad, es real. Hay en esta ciudad y en este momento 10 diseñadores industriales, y hace 18 años atrás 13 años atrás no existía el término, y hace 25, perdón, cuando yo tenía 25, hace 6 años, no había lugar para un diseñador industrial. El mensaje que me gustaría dejar es decir, lo que hoy crees que parece imposible o que parece como muy una fantasía, que parece inalcanzable, cuando vos empezás a estudiar algo, pasan 5 años hasta que te recibís. Y hasta que te empezás realmente a desarrollar laboralmente, que realmente te sentís un profesional, pasan otros 5 años más. O sea que hay una transición de 10 años en el que el mundo se transformó un montón. El mundo va muy rápido, Muchísimo. cambia muy rápido, y lo que parecía imposible de repente está al alcance de tu mano. Lo mejor sería no tener miedo. El mensaje sería, hay que meterle. Muy bueno, muy bueno. Bien, seguimos con Andrés. Bueno, para mí, yo sé que para muchos que viven en Colombia, la UP y las carreras de diseño y comunicación de la UP siempre han sido un referente a nivel Latinoamérica. Por lo cual, para mí, la UP siempre fue como de las mejores. De hecho, la manera y la metodología que nos enseñaron a nosotros a estudiar esta linda carrera de diseño industrial, que por más dura que haya sido, sí, porque no fue fácil, aprendí, como decían por ahí, a hacer 100 maquetas hasta que me saliera una. Eh, eh, yo creo que por lo menos el apoyo que tienes en cuanto a los demás estudiantes y de tus profesores, aprendes muchísimo. Y hay una cosa que me gusta mucho de la UP, es que te exigen, y a veces uno en la vida eh, pasa mucho y después uno lo entiende en el mundo profesional, es que mm, de pronto tú tomas las cosas de manera personal, y no, al contrario. Si están los profesores, están es porque quieren que seas el mejor. Y, y eso es lo que hacen en la UP.
En la UP hacen egresados que son los mejores en cada campo cuando salen a trabajar. Yo sí tengo buenos referentes y buenas experiencias. A mí me parece un lindo recorrido. Además que yo me sentí muy bien. Yo fui a Buenos Aires y fui prácticamente solo. Me sentí, pues somos prácticamente países hermanos y me sentí como si estuviera en casa. Pero eso lo puedo decir desde mi parte como colombiano, como persona que hizo toda la carrera allá y que vivió 6 largos años. Eso es lo que puedo decir. Lindo, gracias. Ujú. Muy bueno. Bueno, Arturo, contanos desde tu lado. Y así como un consejo, una sugerencia, traigo también una situación breve que tuve ahí en la facultad, en mi último final, que bueno, ya que está en la conversación y lo he mencionado, una situación que tuve con Daniel. Última corrección previa a mi último final, con ese final me recibía, lo corregimos, lo repasamos, era un proyecto que ya veníamos trabajando, entonces estaba en condiciones, y lo que él me dice es que el final estaba aprobado. Es decir, él me dijo, vos vas a, quédate tranquilo, o sea, quédate tranquilo no, pero me dijo, con esto probás. Pero si querés aprobar con una buena nota, tenés que hacer esto, esto y esto, fijarte cómo resolver esto y demás. Obviamente en ese momento pensé por 2 segundos en relajarme y decir, listo, lo apruebo, voy a rendir el final tranquilo. Y sin embargo, no, lo correcto era realmente dedicarle más tiempo y si podía mejorar, mejorarlo y llevarlo al punto máximo al cual fuera posible. La perfección no, es imposible, pero acercarse lo más que se pueda. Entonces, ¿cuál es mi consejo? La facultad es un trampolín, pero uno es el que tiene que saltar varias veces en el trampolín, encontrar el momento justo para saltar y dar el mejor salto. Y la ventaja que tiene la facultad es que es una facultad que te permite subir muchas veces a ese trampolín. No es una única oportunidad que te da. Uno siempre puede volver, tiene recursos como exalumno, tiene las puertas abiertas para nuevas experiencias, para consultar, para acceder a la biblioteca cuando era posible. Actualmente entiendo que no, pero es decir, la facultad te brinda herramientas, pero es uno el que tiene que saber aprovecharlas y usarlas como tal. Gracias. Seguimos con Gastón. ¿Algún consejo para los ingresantes? Bien. Bueno, la verdad que yo agrego un poco también a todo lo que estuvieron hablando, pero toco desde mi parte por ahí, más personal, que he tenido la oportunidad de trabajar con varios rubros, con bastantes rubros de acá en Argentina, como automotriz, sanidad, bueno, varios elementos cosméticos también. Y creo que en el que más me he sentido cómodo o en el que más me he sentido por ahí lleno es cuando uno pone el diseño, cuando lo orienta hacia el impacto social. Cuando uno puede generar mediante el conocimiento, mediante sus propias ideas, ayudar al otro, creo que me parece que eso es una de las cosas más lindas que me ha pasado y que he experimentado. Cuando alguien te dice gracias por lo que sea que hayas hecho, aunque le hayas puesto un tornillo, pero lo hiciste desde tu conocimiento, desde tu vocación de querer ayudar y de querer resolver un problema, me parece que eso es una de las cosas más lindas. Poner el diseño, ponerse uno a disposición del otro como profesional, es una de las cosas más gratificantes que viví. Así que la verdad que ¿Con qué proyecto puntualmente? tuve la oportunidad con un grupo de compañeros, cuando fue la pandemia, ponernos a crear una red de makers para imprimir máscaras para el COVID, cuando apenas había arrancado todo. Y llegamos a entregar 1.200 máscaras a hospitales, clínicas, el Hospital de Escobar, Unidad de Quemados del Garrahan. Y la verdad que ese trabajo fue hermoso. Fue hermoso porque más allá de la urgencia de tener que ir a los hospitales, de no poder salir, de tener que trabajar de casa,
creamos algo que fue muy lindo, que ayudó, que tuvimos la velocidad de respuesta y que no necesitamos ser, por lo menos de nuestra parte, colaboramos en todo lo que podíamos, aportando de nuestro conocimiento como profesionales. Entonces, nadie queda exento de poder dar una mano, así sea carpintero, diseñador, ingeniero, lo que sea. Cuando uno se quiere poner a disposición del otro, lo hace y siempre le encuentra la manera. Entonces, disfrutar de esa parte del diseño me parece algo hermoso. Y bien concreto Ponerse- lo que contás. Sí, sí, sí. Lo más lindo que hay. Muy bueno, muy interesante. Sí, sí, uno diseña una silla y se pone contento cuando ve a alguien sentado. Claro. Eso solo es gratificante. Me imagino si ayudas a alguien, se potencia. Muy bueno, gracias. Cinia, contanos un poquito tus consejos. Pues yo creo que dentro de los consejos que podría darles es, a ver, el siempre mantener o tener en cuenta que estamos trabajando con personas, ¿verdad? Con seres humanos que tienen todo un entorno, un contexto, sus problemas y demás, que a nivel también de si tienen una empresa propia, un emprendimiento, igual que los colaboradores también tienen una vida, tienen un entorno que yo creo que con esto de la pandemia se ha hecho mucho más evidente, ¿verdad? Tal y como decía Mariano, yo también tengo una chica de 6 años y pues hay que conciliar muchas cosas, ¿verdad? Y también tener mucha empatía, o sea, no solo que quede a nivel Tal cual. teórico, sino pues aplicarlo, así como lo aplicamos para los proyectos, aplicarlo con nuestros colegas, compañeros y demás, porque definitivamente eso es lo que, creo que eso es lo que necesita el mundo, mucho más empatía. Sí, sí, tal cual. Y tener las prioridades claras, Ujú. ¿sí? Bajar las ansiedades es como un desafío muy, muy difícil, pero bueno, también se aprende un montón. Bien, y seguimos con Pablo, que nos cuente un poco algún consejo para los ingresantes. Sí, bueno, mi visión de emprendedor es, como decía, ya había dicho, que es hacer, mostrar y moverse, no tener miedo de ir a hablar con quien sea, cuando sea. Comparto totalmente que la mayoría de la gente con la cual me puse en contacto estuvo súper abierta, tanto a empresas, tanto el cuerpo docente de la facultad, que también me ayudó un montón en distintos proyectos. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en Perimeter Solutions, hubo temas de muebles, hablaba con Gastón Giraud. Tema de tecnología, tuve una cosa de iluminación, iba a los profesores con los cuales había tenido contacto en ese primer momento, me ayudó mucho poder seguir aprendiendo con ellos. Y por otro lado, lo que rescato mucho de los diseñadores industriales argentinos es la cantidad de cosas que tenemos que hacer al mismo tiempo. O sea, o que está en parte de querer emprender, de que estás con los números, con las personas, con las presentaciones gráficas, con los clientes, con los proveedores, absolutamente todo. Yo en 2019, cuando me arranqué más o menos mi carpintería, tenía 3 empleados y tenía 3 planillas de costos. Tenía pesos blue y dólares. Y tener que trabajar con todas esas cosas, creo que tengo un montón de herramientas. Por otro lado, a los que quizás ya tienen algo y algo con lo que yo ambiciono, me encantaría, bueno, aprovechando que yo estoy acá, poder ser un nexo con Argentina y el diseño industrial. Con una persona que yo trabajé, como les había mencionado anteriormente, que es Le Pourret. Es una empresa que ya creció mucho, ya tiene 2 talleres, tiene su propio router, acaba de obtener el sello Buen Diseño en una de sus líneas de productos. Bueno, estamos viendo la manera en la cual podemos traer los productos para acá y ser una ventana para el resto del mundo. No quiero decir, che, vamos a cobrar en euros para que suene un poco muy ambicioso, pero bueno, creo que es una ventana que yo en este momento abro y ofrezco dentro de lo que es el networking. Muy bien, muy interesante. Sí, realmente lo que pensaba también es que el objetivo un poco de este networking o de este encuentro es contar la experiencia. Y fíjense que básicamente de los emprendimientos no se habló porque está enfocado hacia otro lado, ¿no? Y me imagino lo rico que sería también, bueno, tener un momento disponible para hablar de los proyectos en los que están trabajando, que no era exactamente el foco porque no daría el tiempo, ¿sí? A mí me pareció súper, súper valioso todo lo que dicen, aprendí mucho, y la verdad, yo lo digo cada vez que termino un curso,
se lo he dicho a Gastón también, ver el cambio de un alumno, una alumna cuando empieza una cursada y cuando termina, es muy gratificante ver cómo cambian la forma de pensar y de expresarse, ¿sí? Y que me toque ahora estar acá y escuchar a ustedes cómo se desarrollan profesionalmente, es como un orgullo como docente, ver cómo es el recorrido y cómo ustedes pueden exponer y contar cosas súper interesantes, y cómo desde este nuevo rol ustedes reflexionan sobre cómo fue la cursada. Me parece muy lindo todo lo que dijeron. ¿Alguien quiere agregar algo más? Está abierto el micrófono. Si alguno de los invitados quiere también preguntar o comentar algo, está abierto. Dejamos. Dani dice, muy buena charla, súper emotivo y motivador. Gracias a todos por compartir sus experiencias. Un orgullo y seguimos en contacto. Bueno, por mi parte, estoy abierto a lo que necesiten, quieran charlar cuando quieran. Y bueno, muy contento de haber participado con ustedes. Gracias. Bueno, yo paralelamente quiero agradecer a Daniel Wolf la oportunidad, a Agustina Greve por toda la coordinación y a la Universidad de Palermo por este espacio, que la verdad que, bueno, por lo menos yo aprendí y me sirvió. Gracias, Pablo. En misma línea, gracias a todos los que fomentaron este espacio, a todos los que participaron y como decíamos, está bueno y es importante seguir en contacto, compartir experiencias y seguir tejiendo esta red, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por la invitación, y ha sido un placer, porque creo que no nos conocíamos, entonces ha sido de verdad un placer compartir este espacio. Igualmente. Muchas gracias también de mi parte. Hacer estos espacios de networking para que podamos hacer charlas y podamos aprender todos es bastante bueno. Muchas gracias, Agustina, y a Daniel Wolf por la invitación. Bueno, chicos, muchas gracias. La verdad que un placer también conocernos. Bueno, de años anteriores, de camadas anteriores y camadas más actuales. Genial ver cómo... Y escuchar también que pasamos todos por lo mismo, que creo que estamos acá por eso, ¿no? Así que nada, un placer. Exactamente, muchas gracias a todos. Estoy 100% de acuerdo con Gastón. Este espacio fue muy bueno para ver que no estamos tan solos, que los errores que cometemos, que las cosas que nos pasan un poco a todos, y ver que hay unas experiencias similares y que las podemos compartir. Así que muchas gracias en serio. Muy bien. Bueno, chicos, acá en el chat está la información para seguir la agenda de la Semana del Diseño. Están los links para compartir y está en la info para ver la grabación cuando esté disponible. Así que bueno, espero que nos encontremos en este ámbito o en otro, que nos crucemos, y bueno, les deseo lo mejor. Gracias.